Cordial saludo. Para esta actividad de la segunda guía vamos a reforzar pues los temas que hemos venido trabajando, pero vamos a poner en práctica creando otras cosas. Recordemos que la finalidad es redactar textos narrativos y para ello pues vamos a tener una serie de actividades que ya hemos venido trabajando, como lo fue el used to, que ya lo habíamos estado viendo, los verbos regulares e irregulares con el auxiliar did, que es el auxiliar de pasado, y las oraciones. Recordemos que estas actividades que están acá mencionadas son como la rúbrica de evaluación que nos va a decir qué es lo que esperan de nosotros. Eso lo vamos a ir desarrollando en el transcurso de la guía. Entonces vamos a desarrollar primero que todo el crucigrama. Un crucigrama, esta actividad que se propone aquí es únicamente para aquellas personas que crean o que puedan tener acceso a Internet. Pero este crucigrama se debe realizar en hojas de blog. ¿Listo? Se debe realizar en hojas de blog. Entonces tenemos primero, acá tenemos horizontal y verticales. Entonces tenemos los números, número 1, número 4, número 7, son en el horizontal, mientras que el vertical será el número 2, el 4, el 5, el 7. Vamos a ver cómo es eso en la realidad. ¿Cuál es la idea? Colocar el pasado de estos verbos. Para ello, entonces vamos a mirar acá. Tenemos en el número 1, nos dicen que debo escribir el pasado del verbo escalar. Y le agrego, como es un verbo regular, le agrego la ed y listo. Así me debe quedar escrito en la hoja de blog. ¿Listo? En el número 2, que es el número 2 es, me dice que el número 2 es vertical, brush, el verbo brush, que es cepillar los dientes. Entonces lo busco acá y escribo el verbo en pasado. Y como es un verbo regular, pues le agrego ed. Luego viene el número 3. En el número 3 me dice que el número 3 es también vertical, que es el verbo vivir. Y vengo acá y escribo el verbo, que es un verbo regular, termina en ed, en d, en e, te agrego la letra d. ¿Listo? Luego voy a mirar el verbo número 4, me dice que es horizontal, que es el verbo clean, limpiar, verbo regular, entonces también pues debo colocar el verbo y le agrego la ed. ¿Listo? De tal manera que al terminar el crucigrama hecho en hojas de blog, no se acepta crucigramas online, usted quedaría de esta manera. ¿Listo? Entonces para eso se le anexa acá el crucigrama para que usted lo desarrolle en su hoja de blog. Luego vamos a una segunda actividad que son los verbos irregulares. Vamos a escribir el pasado de estos verbos irregulares. Para ello vamos a tener en cuenta que nosotros debemos tener a nuestra mano el listado de verbos, que siempre se les ha pedido verbos regulares e irregulares. Entonces cogemos el verbo en presente y el pasado. Y miro el pasado, broke, y me voy entonces y lo escribo. Broke. El verbo begin, voy y lo busco entonces en mi lista, begin, y el pasado es began, y lo escribo en mío. Recordemos nuevamente que estos verbos son hechos en hojas de blog. El verbo build, que es construir, el pasado es con T, build, con T. Entonces lo escribo en hojas de blog y así por el estilo lo voy haciendo todos. ¿Listo? Bueno, después de esta actividad, entonces me piden que realice estas oraciones que están en presente, las debo llevar a volverlas a escribir, pero me están diciendo que las escriba en pasado, que las escriba en pasado. Para ello, entonces vamos a mirar
que tenemos acá que el verbo to be is y am, en pasado es was, el verbo are en pasado es were y have y has en pasado es had, que son como los auxiliares. Entonces, miremos acá. Acá me dicen, he isn't fat. Vamos a ampliarlo un poquito para que se vea mejor. He isn't fat. ¿Qué hago? Cambio is, según me dicen acá, lo cambio por was. Aquí escribo la traducción, él no es gordo, y acá me quedaría he wasn't fat. Él no fue gordo. Y le escribimos nuevamente la traducción. Segunda oración, she doesn't drive the car. Ella no conduce el carro. Entonces me dicen que does lo cambio por did. Entonces me quedaría didn't. She didn't drive the car. Ella no condujo el carro. There isn't a pharmacy. No hay una farmacia. Me dicen acá que is lo cambio por was. Entonces es lo que hago acá. Wasn't a pharmacy. No hubo una farmacia. Y le escribo su respectiva traducción. Ahora me encuentro con un verbo regular, climb, que ya lo trabajamos anteriormente. Y ya sé que le debo agregar la terminación ed. ¿Listo? Ahora me dicen acá, they aren't studying. Ellos no están estudiando. Y me dicen que entonces, según esta información, donde esté are, cambio por were. Entonces digo, they weren't They weren't studying. Ellos no estuvieron estudiando y escribo su respectiva traducción. Acá tenemos, por ejemplo, have y has. El pasado es had. Entonces me quedaría he has black hair. Él tiene cabello negro. Ahora, después de 40 años, ya no podemos decir que tiene cabello negro, sino que él tuvo cabello negro. He had black hair. ¿Listo? Entonces, esta es la actividad que debemos tener en cuenta. Vamos a revisar nuevamente entonces nuestra guía. Entonces, en la guía me dicen que debo entonces revisar. Debo revisar entonces, debo revisar las oraciones y por último, tercer punto, me dicen que para practicar debo escribir un texto. Ojo, acá me dicen, debo escribir un texto describiendo la historia de la familia. Ojo, ya en la guía anterior hicimos una actividad contando sobre la historia de la familia. Aquí ya no le dicen le están diciendo que escriba un texto. Usted escoja un familiar, escoja a la persona que usted quiera y teniendo más o menos el mismo parámetro, teniendo en cuenta más o menos el mismo parámetro de la actividad enviada en la guía número 1, usted describa la historia de alguien a manera de una biografía. Haga una biografía. Pues se le pide que sea un familiar porque son personas que es las que más conocemos y de las que podemos hablar con mayor propiedad. Si pusiéramos la vida de Simón Bolívar o de algún personaje famoso, nos tocaría buscar internet, nos tocaría buscar minutos, datos, conexión a internet y en esta situación pues no la tenemos. Entonces lo que más tenemos a la mano es un miembro de la familia. Escriba entonces una historia bien completa utilizando todo lo que ya vimos, verbos regulares, verbos irregulares, used to, did, oraciones afirmativas, oraciones negativas, en presente y en pasado, y escribimos la historia sobre una persona de la familia. Y esto entonces lo enviamos al correo electrónico que aparece a continuación. Por favor, cuando enviemos los trabajos, tengamos en cuenta identificar el grado y la, el grado y el estudiante que está enviando el trabajo para que nos evitemos inconvenientes. Y por favor, pues hay que ser muy originales. Tenemos familias que han vivido historias muy parecidas, pero no quiere decir que esas familias entonces todas vivieron lo mismo. Entonces debo tener en cuenta que por favor no pueden haber trabajos iguales. Hasta una próxima ocasión.